Si hubiera que escoger alguna palabra para describir la situación de la economía mexicana después de la elección, del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, la palabra sería riesgo. ¿Cómo enfrentar los potenciales choques externos, pero también los choques internos que venían acumulándose en los últimos meses? De eso vamos a hablar hoy aquí en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver unos datos de contexto y venimos aquí a nuestro foro a hablar con dos especialistas, con dos miradas penetrantes sobre este tema. Si hay una palabra que defina las perspectivas de la economía mexicana, es el riesgo. Causas internas como el crecimiento de la deuda o la caída de la producción e ingresos petroleros representan un fuerte revés para los ingresos del país, aunque el mayor temor es por el impacto de las políticas proteccionistas que empuja el próximo gobierno estadounidense de Donald Trump. El Fondo Monetario Internacional incluso advierte de una amenaza de fuerte choque externo por la alta dependencia de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos y riesgos significativos por el creciente auge de políticas proteccionistas en el entorno global. México ha tenido un crecimiento insuficiente en las últimas 3 décadas, pero sustentado en la apertura comercial y la adhesión a tratados comerciales con diversos países, fundamentalmente de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, pero que ahora piden reformar a fondo o eliminar. Otro riesgo importante es el de las calificadoras, que como Standard & Poor's amenazan con rebajar la nota del país en los próximos 24 meses si aumenta el déficit y la deuda, que en el actual sexenio llegará a superar el 50% del PIB. El peso se ha desplomado y subido la tasa de interés. ¿Cómo resistir el choque externo? ¿Cómo afrontar el proteccionismo estadounidense? ¿Cuál es el plan B de México ante el debilitamiento del Tratado de Libre Comercio? El PIB de México aumentó 0.99% en línea con la estimación INEGI, por debajo del 2.6% estimado a principios de año. La dependencia económica de México de Estados Unidos es tan grande que tendrá que ceder en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, advirtió Wilbur Ross, principal candidato a secretario de Comercio en el gobierno de Donald Trump. No habrá guerras comerciales, y diré por qué. Veamos el peso mexicano. La razón por la que ha colapsado es porque todo mundo sabe que los mexicanos tendrán que hacer concesiones. Punto. Ha asegurado. Representamos 80% de las exportaciones totales de México. Eso es enorme. Cuando uno es el cliente del 80% de las exportaciones de alguien, ¿realmente peleará conmigo? No. Va a negociar, afirmó. Simon Lester, analista del Instituto Cato en Washington, dijo que este tipo de declaraciones es parte de una estrategia. Siento que mucho de esto es intentar que todos los demás entren en pánico como parte de una táctica de negociación, indicó. Tras asumir el 20 de enero, Donald Trump tendrá como prioridad retirarse del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. En vez del TTP, negociaremos acuerdos comerciales justos y bilaterales que aseguren el regreso de trabajos e industria a costas estadounidenses, dijo Trump. El Fondo Monetario Internacional señaló riesgos por un crecimiento en el proteccionismo comercial, una menor producción de petróleo y una perspectiva débil para Estados Unidos. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros y como le decía en la introducción, la palabra que hoy define la situación de la economía mexicana posiblemente sea esta: riesgo. Pero no solamente uno, hay varios riesgos, hay varios frentes abiertos y sobre todo amenazas de choques externos como ya han advertido desde el Fondo Monetario Internacional hasta internamente las propias autoridades mexicanas tras la elección de Donald Trump y las políticas proteccionistas que recorren no solo Estados Unidos, sino también otras regiones. Vamos a entrarle a este tema con Héctor Villarreal. Muchísimas gracias, Héctor. Como siempre, usted lo conoce, amigo de este programa, es el profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC y además presidente del Centro de Estudios Presupuestales. Centro de Investigación Presupuestaria. Muchas gracias, Pepe. Nunca me sale completo, Héctor, pero bueno, la idea se entiende completa. Y el presidente del IDIC, usted también ya lo conoce, me da mucho gusto que otra vez nos acompañe José Luis de la Cruz, como siempre. Gracias por la invitación. Oye, un placer. Gracias. Decíamos hace un segundo, la última vez que nos vimos, cómo ha cambiado el mundo en los últimos, tú decías 6 meses, te diría hasta menos. Pero si quieres comenzamos por ahí, José Luis. ¿Estás de acuerdo? ¿El riesgo describiría la situación de la economía mexicana y cuáles son desde tu punto de vista los más importantes? Bueno, yo creo que en este momento habrá que dividirlo al menos en 3 elementos. Uno, la parte estructural, es decir, este país adolece de problemas los más representativos y evidentes: bajo crecimiento, alta pobreza,
baja productividad, una mala distribución de la riqueza y un gasto público que no es eficaz, que en donde viene creciendo esas erogaciones, pero los resultados en términos productivos y sociales no se ven. Sobre ese problema estructural, a los que le podemos agregar más elementos, hoy se monta un problema de volatilidad, de incertidumbre financiera, causada por una elección en donde el resultado no fue el que la mayoría de los analistas y gobiernos preveían. Entonces, esa incertidumbre que vemos reflejada en una depreciación histórica del tipo de cambio, que básicamente... 21, oye. Que básicamente lo que te está reflejando es una presión de salida de capitales, en donde parte de esto es que la deuda mexicana pierde interés, pero en donde esta volatilidad coyuntural simplemente se viene a agregar a otros eventos en donde algo similar había pasado. Y finalmente sobre de esto, el tercer elemento es, pareciera que esto tomó de sorpresa, sin un plan B o un plan C, a nuestro gobierno, también a la parte académica, también a la parte empresarial, en el sentido de, ¿y ahora qué vamos a hacer cuando nos han cambiado el script de los últimos 30 años? El libre comercio parece ser que está en entredicho. Estos argumentos de buenos amigos y buenos vecinos que en algún momento George Bush esgrimió cuando conoció a Vicente Fox parece que se ha terminado, y la pregunta es, parece ser que no hay un plan de navegación ante esta nueva coyuntura. No sé si estés de acuerdo, Héctor, pero me gustaría empezar por el último, y es si en efecto coincides en que el script de los últimos 30 años en el país lo modificaron, y si es así, y como dice José Luis, no hay un plan B, cómo enfrentar las amenazas de choques externos y internos también, porque no solamente son externos. Mira, yo lo pienso en dos partes, el problema. Coincido con José Luis en que hay una volatilidad muy grande que nunca se terminó de disipar durante todo el año, que ese fue parte del problema. O sea, venimos de un año de mucha especulación, de muchos movimientos de capitales, muchos ataques a la moneda. Aquí hay varias cosas interesantes que en su momento a ver si podemos platicar. Cuando hay el cambio de gobierno en Estados Unidos con este signo no esperado, pues fue un gatillo a más volatilidad. Ahora, puede ser... O sea, lo que estás hablando es una historia como de avalancha. Básicamente Se sí, fue Pepe, en como términos cuando de hay, riesgo. ¿cómo se llaman estos taludes de nieve que uno va fortaleciendo al siguiente? Sí, y todo, pero ¿va a haber cambios estructurales? No lo sabemos. Al menos creo que tendríamos que esperar un poco de tiempo. Hay señales contradictorias, un discurso muy agresivo durante su campaña. De repente modera, quizá porque ya ha llegado. Entonces yo creo que los mismos analistas dicen, pues ¿sabes qué? Vamos a darle tiempo a ver qué medidas se toman. Ese sería con respecto a la volatilidad. Con respecto a algo más interno, más de corte estructural, venimos de un paquete económico que nos dejó muy mal sabor de boca. Ajá. Porque una realidad de un espacio fiscal que se agotó, mucho gasto comprometido por el lado de gobierno, por el lado de pensiones, por el lado de servicios de deuda, por el lado de gasto federalizado, y son el tipo de problemas que no se van a arreglar solos. Incluso en el horizonte de mediano plazo, todos estos rubros que te menciono pueden tener aumentos muy importantes. O sea, tú estás, digamos que poniendo sobre todo estás poniendo el énfasis en lo interno. Creo que ahí puede haber matices de qué tanto o cuál pesa más de los factores, pero lo que es un hecho es que están convergiendo en este momento y hay preguntas muy concretas como vamos a tener que tener una respuesta, José Luis. Una, así renegociamos o no el TLC, y en qué y cómo. ¿Y qué hacemos con el TPP si lo renegociamos, sí, no o cómo? ¿Cuál es tu postura? Mira, yo creo que un primer documento guía que debemos tener muy claro, que fue este contrato con los votantes americanos que dio a conocer Donald Trump, en donde en el segundo paquete de acciones, estas 7 acciones, si no mal recuerdo, para favorecer el empleo en Estados Unidos, traían clarito 2 elementos, uno de los cuales ya ha hecho andar. El primero es ver la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el segundo es pues, darle un tiempo de espera, es decir, terminar el TPP.
Este último ya fue oficialmente retomado. Entonces, sí me parece que esto lo que nos plantea es, tenemos que tener claro que va a haber un impulso para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. A mí me parece que ahí México y Canadá tendrán que ser muy inteligentes en plantear los vínculos que eso ya generó a través del sistema productivo de los tres países. O sea, la integración que ya no puede echarse para atrás simplemente por la voluntad de un presidente. Mira, al final del día hay grandes empresas que están funcionalizando su intercambio económico, su intercambio, si me permiten, financiero, porque detrás de esto hay inversiones, inversión extranjera directa, inversión financiera, no formal, pero sí inherente a ello hay un intercambio laboral. Al final del día hay una migración de trabajadores que está vinculada alrededor de a acuerdos comerciales, no tan vigorosa como si hubiera un acuerdo migratorio, pero ya hay vínculos que además del Tratado de Libre Comercio, junto con otros naturales como remesas, turismo, etcétera, ya han generado 2 décadas de una arquitectura institucional distinta que es difícil echar para atrás y en donde los intereses de los propios norteamericanos, y ahí hablamos de las empresas en California, en Arizona, en Iowa, etcétera, van a tener intereses en que eso tampoco se puede cambiar de golpe. Que no lo muevan tan rápido. Entonces va a haber negociaciones, ellos tienen congresistas que en un momento dado van a hacer un lobby muy fuerte y ahí es donde hay que tener cuidado. Los primeros 6 puntos de este contrato con el votante americano justamente traen restricciones de lobby hacia países extranjeros y en ese sentido me parece que tenemos que prepararnos para un cambio estructural, que yo creo que sí lo va a haber, y segundo, para ser muy inteligentes, buscar aliados y que esos cambios no sean realmente tan drásticos. Ahora, ¿es una alternativa al TPP o hay que cancelar el TPP? Bueno, ya hay 2 señales muy claras. Cuando Donald Trump dice esto no va y el primer ministro de Japón dice sin Estados Unidos el TPP carece de sentido y en donde hay una cláusula en el TPP de que si no entra Estados Unidos, si no entra Japón, se terminó, me parece que entonces la postura de la Secretaría de Economía es inteligente en el decir vamos a tener que buscar esquemas alternativos bilaterales para buscar seguir avanzando en esto en lo que los tiempos políticos quizás cambien en Estados Unidos. O sea, estamos ante una cierta reformulación geopolítica a nivel internacional, Héctor, y parece que los grandes perdedores en este comienzo de esta nueva era, si me permites decirlo así, son los grandes acuerdos regionales. ¿Qué o cuál sería, digamos, en caso que estés de acuerdo con eso, la salida de México? Renegociar bilateral ahora con Estados Unidos y otra renegociación bilateral con Canadá, negociar bilateral, como dijo el secretario de Economía, con los países asiáticos, o hacia dónde crees que debe moverse, sobre todo en esta perspectiva de aminorar los choques externos. Mira, a mí me parece que tendríamos que estar pensando en una combinación de políticas. El TLC no tiene por qué caerse en pedazos, va a ser renegociado y pues tratemos de hacerlo bien. Ahora, hay un llamado por ahí, han estado saliendo una serie de reportajes, quizá José Luis traiga el número más preciso que yo. Me parece que ahorita de las exportaciones mexicanas alrededor del 82% es Estados Unidos. Así es. Si tratados bilaterales nos sirven para una diversificación y podemos apuntarle a otras regiones, ¿por qué no hacerlo? También creo que tendríamos que estar pensando en una serie de políticas públicas que vayan más allá del comercio, independientemente de lo importante que es el comercio, o sea que en mi opinión lo es bastante. A ver, mercado interno, por ejemplo, ¿no valdría la pena empezar a discutir, Pepe, un plan de infraestructura serio? Digo, hablamos de zonas económicas especiales, de detonar una serie de actividades, cuando no tienen ni la infraestructura básica para apoyarla. Pues a lo mejor ese es el tipo de cosas que tendríamos que estar pensando, que de la mano nos van a llevar a cómo financiarlas, quién las va a pagar y todo, alguna vez lo dijimos en tu programa, son el tipo de cosas donde las alianzas público-privadas no funcionan normalmente. Entonces, creo que hay espacio para muchas políticas públicas, hay que entrarle a una discusión de los principales problemas del país que me parece que van mucho más allá de la elección en Estados Unidos.
Nos sorprendió ya el tiempo, nos ganó un poco José Luis, porque políticas públicas que se vienen, digamos, reclamando desde hace no sé cuánto tiempo, al mismo tiempo que una sorpresa como esta revuelta proteccionista en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y como tú decías en un principio, el actual, digamos, el grupo que ha gobernado el país en las últimas 3 décadas sin script. Al final del día yo creo que esto nos llama a que México debe de tomar la responsabilidad de su desarrollo. Es decir, durante los últimos 30 años, totalmente en el sentido de que los últimos 30 años, a partir de la entrada de México al GATT en 1986, la apuesta fue al comercio exterior. Así es, ese ha sido, digamos, el gran referente. Te voy a tener que cortar, regresamos, me quedo en esa gran apuesta desde 80 y pico con la entrada al GATT y luego el Tratado de Libre Comercio. Volvemos en 2 minutos, estamos en Opiniones Encontradas, no se vaya, 2 minutos nada más de corte y volvemos. En efecto, las amenazas de choques externos para la economía mexicana mueven el script con el que se ha gobernado los últimos 30 años y en concreto se pone sobre la mesa de discusión la renegociación del que estaba contigo. Te quité la palabra, José Luis de la Cruz, presidente del IDIC. Mira, básicamente mi punto es el siguiente. Durante los últimos 30 años, una gran apuesta, probablemente la central, fue ver hacia el comercio exterior como uno de los mecanismos de crecimiento económico. Y funcionó, más o menos. Digamos que al final del día sí fue una válvula de escape para una década de los 80s y una crisis del 95 en donde la parte interna estaba muy débil. Así es. Sin embargo, me parece que eso está llegando a su fin. ¿En qué sentido? México tiene firmados acuerdos comerciales con más de 40 países, pero en donde existe al final del día uno solo que es la columna vertebral de las exportaciones, que es Estados Unidos. Entonces, no nada más es firmar acuerdos comerciales. En realidad, si nosotros queremos diversificar esa opción externa, tenemos que tener una nueva base productiva que no esté orientada a generar bienes y también, por otro lado, servicios enfocados hacia Estados Unidos. Tendremos que preguntarnos de qué naturaleza son nuestras empresas exportadoras, que al final del día el nicho que ven es Estados Unidos. ¿Por qué no la Unión Europea? ¿Por qué no Japón? ¿Por qué no la misma China? Entonces, ahí tenemos una limitante en donde 100 grandes empresas controlan más del 75% de las exportaciones de manufacturas de este país. Siguen siendo un poco las grandes empresas internacionales y las transnacionales. Y algunas nacionales. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El 92% de tu base empresarial, cuando mucho, emplea a 10 personas y la mayor parte está en la informalidad. Es decir, si nosotros queremos transformar esa apuesta de comercio exterior en sí elevar la competitividad para tener crecimiento en el exterior, pero también generar un vínculo hacia el mercado interno, pero basado en producción propia, lo que necesitamos es dotar a toda esta gran base de empresas de otra realidad, de una facilidad de hacer negocios, de seguridad pública, de eliminar la corrupción de eso que hay, mejora regulatoria, es decir, toda una serie de cambios estructurales que nos va a llevar bastante tiempo implementar para transformar esta realidad en México y poder enfrentar estos cambios con mayor tranquilidad. Ahora, hoy, por lo pronto, el posible secretario de Comercio de Estados Unidos, Héctor, lo mencionabas tú hace rato, dijo, a ver, no duden sobre que vaya a haber una renegociación y que México va a entrarle a renegociar, porque cuando alguien exporta, tú lo decías, 80% de su producción a ese país y en buena medida, digamos, tiene una enorme dependencia económica, pues lo que hace es que se va a tener que sentar y vamos a tener que ir rubro por rubro y me imagino que ahí el pragmatismo de Donald Trump o de su gobierno será dónde gano, dónde pierdo, dónde puedo ceder y dónde, digamos, área por área, dónde mejoro mi capacidad, digamos, sobre todo de no perder empleos, que eso es lo que a ellos les preocupa. ¿Qué posibilidades tenemos en una negociación tan desigual? Mira, no lo sé, Pepe, pero es que me parece que tenemos que tener mucho cuidado de pensar Estados Unidos tan homogéneo. En el mismo modelo que actualmente tienen, no es lo mismo pensar en estos estados del noreste y noroeste de Estados Unidos, el famoso Rust Belt, donde hubo una pérdida de empleos manufactureros y todo, que lo que está pasando, por ejemplo, en el sureste, las costas, el sureste. Hoy mismo había declaraciones de un senador de Arizona, del mismo partido que Trump, diciendo, a ver, esto del libre comercio nosotros somos los primeros en defenderlo. Entonces, a lo que voy es, probablemente tengamos más aliados de los que creemos. Yo creo que hay que ser prudente, o sea, que una renegociación. En todo caso, las estrategias tienen que ser abrir
abrir y buscar nuevos aliados y establecer nuevas relaciones, ya sea con los gobernadores de los estados, con senadores o legisladores afines a la postura. ¿Por ahí iría un poco? Yo creo que también él va a recibir mucha presión interna de cuidado, con esto no te metas, con esto no te metas. Va a terminar siendo una renegociación boutique donde se toque punto por punto. No lo sé. ¿Pero tú qué te esperas, José Luis? ¿Es una renegociación boutique? Mira, yo creo que, Me encantó el concepto. tendríamos que Está plantearnos bueno. lo siguiente, Ajá. es decir, México tiene una agenda de qué tocar, qué no tocar, tiene un mapa estratégico de decir en dónde están nuestros aliados o en dónde no lo están, con quiénes podemos hacer sinergias, y me parece que si la respuesta a esto es sí, podemos ir con fuerza. Si la respuesta es no lo tenemos, entonces hay un problema, porque quedaremos sujetos a que salgan espontáneamente estos apoyos que los hay de gente en Estados Unidos, de Sí, pero empresarios en Estados aleatorios, Unidos, vaya, un poco. y que si no tienen la fuerza, al final del día también debemos reconocer algo, o sea, el poder institucional en Estados Unidos de la presidencia, del Congreso, etcétera, tiene una determinada fuerza, no se puede minimizar, y al final del día hay cosas que sí dependen de la decisión ejecutiva. Entonces, yo creo que yo coincido, lo más inteligente es con serenidad, teniendo claridad en que va a haber propuesta de cambios, México tiene que formular de manera muy rápida y eficaz una agenda en donde identifique aliados, en donde identifique los puntos en común que podemos sacar gente en Estados Unidos, empresarios en Estados Unidos, políticos allá, en la misma Canadá y en México, que nos permitan negociar algo que desconocemos de qué tamaño venga, pero que tenemos que prepararnos. Sí, porque incluso en ese contexto pienso, acuérdense por ejemplo el caso de China, al comienzo de esta administración, cuando se iba a licitar el tren de Querétaro, ¿no? Y lo habrían ganado los chinos, la respuesta geopolítica que tuvimos, por decirlo ahí políticamente correcto, geopolítica de los norteamericanos, fue devastadora. Yo creo que, digamos, de los peores ataques que ha recibido la administración de Peña han venido de ahí, de Estados Unidos. Entonces, digamos, es una situación que parece un poco entrampada, porque buscar también aliados más allá de Estados Unidos, ¿tú lo ves viable? Yo creo que hay que explorarlo, pero dentro de un contexto de sentido común. Tenemos una frontera gigantesca, es una economía enorme, Integrado. ya estamos integrados, entonces no estoy peleado con la idea de diversificación, que se explore, etcétera, pero difícilmente se va a romper un vínculo como el que tenemos ahorita. Si tú me dijeras, a ver, vamos a hacer prospectiva, en 10 años la relación va a ser más fuerte o más débil, me parece muy difícil de predecir, pero si yo tuviera que apostar mi dinero, se la pondría más fuerte. Ah, más fuerte. O sea, no sería como ese título del... Voy a tener que hacer un corte comercial, pero no sería como aquel título de una película que se llama, que era de Ni contigo ni sin ti. Estamos en Opiniones Encontradas. No se vaya, de vuelta en 2 minutos. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando con José Luis de la Cruz, el presidente del IDIC, y con Héctor Villarreal, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del TEC y además presidente del Centro de Estudios Presupuestales. Héctor, me quedé contigo, a ti te interrumpí y digamos en la recta final del programa, si quieres vamos aterrizando. Hay decisiones que México tiene que tomar. ¿Cuáles crees en términos económicos que serían las dos más importantes, las más inmediatas, quizá no las más importantes, pero sí las más inmediatas en términos de la negociación del TLC o en términos del TPP, que están sobre la mesa, hoy ya discutiéndose, pensando en ir creando condiciones para minorar el choque externo? Sí, mira. O sea, ¿qué mensajes finalmente tiene que enviar para que toda esta incertidumbre y estos riesgos no se conviertan en un incremento de esta salida de capital que señalaba José Luis? Bien rápido. TPP, me parece que somos un jugador muy chiquito. A lo mejor vamos a terminar a la deriva de los movimientos que ocurren. TLC, creo que ahí sí tenemos mucho que perder. Ahí están ahí están los huevos. Ahorita sí. Sí. Entonces, pues vamos a prepararnos para una negociación. Ya se estuvo platicando aquí, José Luis también lo decía, todo con nuestros aliados. Vamos a tratar de encontrar cuáles son nuestros flancos débiles, qué puntos se tienen que cuidar. Y segundo, yo insistiría mucho, Pepe, vamos también pensando en una agenda de políticas públicas internas. A ver, nos preocupa mucho la volatilidad.
Las calificadoras ya lo han dicho, el Banco de México ha sido bien explícito. Parte de la debilidad de nuestra moneda viene por los desequilibrios fiscales. Entonces, más vale que tracemos una ruta de fortalecimiento ahí. Bueno, el Fondo Monetario, Consejo Fiscal. Un consejo fiscal, yo creo que sería la primera cosa. Segundo, volver a un equilibrio fiscal sostenible en el largo plazo. La política monetaria está llegando a un límite. Tienes que entrarle por el otro lado. ¿Y ya sientes más suavecitos a las autoridades mexicanas que han sido muy reacias al tema? Creo que ya son más receptivos. Yo no quisiera que esta discusión se retomara en el siguiente paquete económico, donde de repente descubriéramos que estamos peor que en el anterior. Creo que tiene que ser la discusión de primavera, una primavera fiscal. ¿Qué te imaginas, José Luis? Viene un país intensamente discutido. Yo creo que ya está el germen primero. El golpe externo ya está ahí y habrá que observar cuál es la respuesta concreta, yo coincido, respecto al Tratado de Libre Comercio. Ahí es en donde está funcionalizada la vinculación de México con su principal socio comercial, que además es la primer potencia del mundo, y que está, cierto, nada más para no olvidar, y en donde no dejar de lado que del otro lado tenemos nuestra principal competencia, que es la segunda economía del mundo. Entonces, con esa agenda que nos obliga a tener también un posicionamiento geoeconómico de primer orden, porque si no, no vamos a poder jugar en esta cancha, México tiene que rehacer rápidamente una nueva propuesta de cómo se va a vincular productivamente, competitivamente hacia el exterior para no ser desplazado y no seguir a la saga. En esta integración económica, el problema es que nos tocó la parte maquiladora, entonces que tampoco es no es el valor agregado. Sí. Tenemos que pasar a eso. Y en la parte interna, a mí me parece que sí hay una agenda de finanzas públicas, que hay un elemento que yo agregaría, en dónde está la eficacia del gasto de gobierno. O sea, el problema, a mí me asusta un presupuesto que creció de manera muy importante en los últimos años, pero en donde el valor agregado de 2007 a 2012 fue 0% del sector público. Bueno, y depende a quién le preguntes, el gasto público de Veracruz, de Quintana Roo. Eso incluye los tres niveles. No sé a dónde vayas a quedar. Pero si te vas al de los 3 primeros años de este gobierno es menos 0.8. Entonces, debe de venir sí un ajuste en finanzas públicas, en donde si aplicamos un programa de austeridad, el problema es que vamos a recortar cuando no hay una evaluación integral del gasto público. Y ahí yo agregué un elemento, necesitamos eficacia. El gasto que se ejerza tiene que dar resultados. Educación, salud, seguridad pública, tienen que verse resultados, porque eso es el pilar del crecimiento y también del desarrollo social. O sea, digamos, para resumirle al auditorio, ¿estarían de acuerdo? Un poco nos cambiaron el tamaño de la cancha, las reglas del juego, el tamaño de la pelota, y aquí, ¿tú crees que ya estamos adaptándonos al nuevo juego? Probablemente no, y yo creo que Pero ahí está el es reto. el tema, ¿no? Claro. Abrir esa discusión, subir a sociedad, subir a academia, tiene que ser muy plural, tiene que ser muy transparente, incluso con diferentes grupos. O sea, por ejemplo, Pepe, una de las cosas que se ha venido discutiendo últimamente, tenemos que tener cuidado con ciertas generaciones. El arreglo actual viene muy malo para los jóvenes. No, bueno, los millennials están, hasta 60% gastan de su ingreso en rentas, por ejemplo. Mil problemas. Y luego al rato nos asustamos de que cualquier populista te gane unas elecciones. Ese es el temor de fondo, ¿verdad? Empresarios, sociedad política. O sea, ya en la parte interna... Que la molestia y la indignación... acaben generando una apuesta hacia favor de una ausencia de proyecto. Pero yo le agregaría también parte de la clase política, es decir, en este país hemos tenido ya gobiernos de distinto signo, y si agregamos la base municipal, estatal, prácticamente todos los partidos han gobernado y no pareciera que eso nos dé resultados distintos. Entonces, sí hay un problema en la clase política en donde pueden hacer campañas electorales muy interesantes, pero que cuando llegan a la administración pública, que requiere otro tipo de perfiles y capacidades, pareciera ser que los resultados no son, uno, lo que requiere este país para resolver problemas ancestrales como el de la pobreza, alimentación, y por otro lado, entender la agenda geopolítica en donde tenemos que estar en primer nivel. Me voy contigo, agenda geopolítica, partidos que no han mostrado mayores diferencias y quienes traían el proyecto o el script de los últimos 30 años, hoy fuera de la cancha. Nuevas instituciones para los nuevos tiempos, Pepe. Sin duda. Sin duda. Pues ya se mencionaron, y digo,
Necesitamos un consejo fiscal, necesitamos un nuevo sistema de salud, necesitamos planear infraestructura para este valor agregado, a entrarle. O sea, el país está por hacerse, señores, por lo menos en los próximos años. Muchas gracias a los dos. Héctor Villarreal, Escuela de Gobierno del TEC y además presidente del Centro de Estudios Presupuestales, José Luis de la Cruz, presidente del IDIC. Muchas gracias a los dos. Una muy buena charla. Muchas gracias, de verdad. Y sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos aquí mañana a 6 de la tarde desde la esquina de la información. Y mientras tanto, tenga una buena tarde, que le vaya muy bien. Hasta luego. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.